En plena discusión tanto nacional como internacional, que es el tema de la escasez de alimentos y su incremento de los precios. Para esto contamos con una voz autorizada, como es la del doctor Enrique Ampuero, ex director del INIAP, ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y actual director de programas del IEP. Doctor Ampuero, bienvenido a Tribuna Liberal. Doctor Ampuero, hemos visto cómo en el mundo se está discutiendo mucho este tema. De hecho, hay economistas muy reputados que hablan acerca de que se debe prohibir los biocombustibles. La Unión Europea acaba de dar un comunicado diciendo que los biocombustibles no son la causa del incremento de los precios en los alimentos, y vemos como por primera vez en la historia en el mercado mayorista de los Estados Unidos se ha racionado el tema de la venta de arroz, por ejemplo. ¿Cómo usted evalúa en términos generales el mercado internacional de los alimentos básicos, que es el que tenemos? ¿Realmente existe un problema en la provisión de alimentos en el mundo? Sí, existe este problema que tiene varias causas a nivel internacional. Tal vez uno de los problemas principales está, digamos, en el elevado precio de los combustibles. Ya el petróleo está llegando sobre los 120 dólares por barril. Ahora, hay una relación muy estrecha en la agricultura entre la producción de alimentos y los combustibles, porque se utilizan los derivados de petróleo, por ejemplo, para producir fertilizantes. Se utiliza para los productos agroquímicos necesarios para el control de plagas, control de enfermedades, control de malezas, la mecanización. En los sitios donde hay, pues se utiliza el combustible para esos propósitos, igualmente para la irrigación, etc. O sea, el primer tema grande es este asunto de la elevación de los precios de los combustibles. Capaz para el público, claro, usted ha explicado esto, capaz para el público no está muy claro la relación, piensan que hay una separación, pero usted nos dice hay una relación entre ambos mercados. Hay una correlación muy estrecha. Estrechísima. Entonces, ahí hay una causa importante. Otro problema es el que estábamos mencionando, de que algunos países como los Estados Unidos tienen unas políticas de producir biocombustibles utilizando productos vegetales. Entonces, para lo cual conceden subsidios. Doctor Ampuero, ¿podría explicarle a los televidentes qué son biocombustibles? Muchas veces se les dice que sale del trigo, otras veces de otro tipo de productos. ¿Qué es un biocombustible? Bueno, de varias fuentes vegetales se puede finalmente sacar etanol, ¿no? El etanol puede venir de la caña de azúcar, el etanol puede venir de algunos de estos granos, como el maíz, el trigo, el arroz, etcétera. Este etanol, pues en los países lo utilizan para una mezcla, ¿no?, de cierto porcentaje de etanol con cierto porcentaje de gasolina. De esa manera disminuyen la utilización de gasolina, pues derivada del petróleo, sustituyendo por etanol que viene de la agricultura, es decir, viene del cultivo de plantas. O sea, en lugar de existir demanda ahora para alimentarse de este tipo de productos, ahora sirve para producir un bien alternativo a la gasolina. Exactamente, etanol, porque algunos de estos países quieren depender menos, ¿no?, de las importaciones de petróleo. Pero el problema es que va acompañado de subsidios, de altos subsidios, como en el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, subsidio de maíz, que actualmente es muy alto. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Digamos que los agricultores, atraídos por este incentivo de precios altos de maíz, dejan de cultivar soya o una buena porción de la soya o arroz o algunos de estos otros productos agrícolas para convertir las tierras en productores de maíz y aprovechar esos muy buenos incentivos que tiene actualmente. Estoy hablando del caso específico de los Estados Unidos, pero es como modelo, digamos, de lo que están haciendo los países que están fabricando etanol. ¿Y esta es la práctica común de los países del primer mundo, esto de subsidiar este todo tipo esto de es productos? es práctica de los países desarrollados. El subsidio a la producción agrícola, obviamente, el subsidio alto a la producción agrícola, que en este caso directamente afecta los precios de los alimentos, ¿no?, porque, digamos, se genera una escasez en el mercado mundial.
y repercute directamente en los países en desarrollo, como el caso nuestro, como veremos más adelante en claro, eso no nos afecta, ¿no? Nos afecta a todos. A unos afecta más, aquellos países como Haití, ya las consecuencias son devastadoras, digamos, por la población más pobre, ¿no? Pero ese es un problema. Otro problema que viene a nivel mundial es la especulación. Es decir, con los problemas que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos con los bienes raíces, toda esa situación inmobiliaria, problemas en el sistema financiero. Entonces, se está especulando, ¿sí? Gente que está invirtiendo, ¿no?, en la compra y venta de productos, alimentos. Es decir, parece que se han agregado todos los elementos de un cóctel que puede ser muy peligroso para los pobres del mundo. Exactamente. Porque imagino que lo que usted nos dice, esto de que se está especulando, es porque se está inyectando más liquidez, claro, debido a la crisis inmobiliaria, claro, en los Estados Unidos. Entonces, los inversores, este exceso de liquidez, lo que está haciendo es especular en oro, en materias primas, claro, en moneda, en propia moneda. Claro, en el caso específico de los alimentos, estos especuladores ven que esta tendencia a producir etanol, por ejemplo, los biocombustibles, esto va a continuar, que la escasez mundial de algunos de los granos, como el trigo, arroz, etcétera, eso va a continuar. Entonces es un buen negocio entrar a las bolsas de productos agropecuarios de nivel mundial para obtener buenas ganancias. Claro. Ese es otro factor que a nivel mundial se está produciendo, empujando, digamos, los precios, ¿no? La diversificación de los cultivos, ¿no?, entre maíz, que deja de sembrarse para producir etanol, finalmente causa una escasez, ¿no?, que se refleja en el mercado mundial en los precios. O sea, que esto es consecuencia directa o principalmente, aparte de todo este cóctel, de los subsidios que ponen los países del primer mundo. Claro, exactamente. Eso está bien ilustrado actualmente. Si no hubieran los incentivos para hacer los cambios que los agricultores están haciendo en los países desarrollados. Pero hay una pregunta. Si vemos ¿quiénes son los principales productores de los bienes que están escaseando, por ejemplo? Aquí viene, esa sería la pregunta, es decir, a ver, ¿cuáles son los países que deberían estar produciendo arroz? Vi que se quiere formar hasta un cártel de arroceros, de productores de arroz. ¿Cuáles son los que actualmente están declinando la oferta, o es que la demanda está creciendo demasiado rápido en relación a la oferta? Bueno, ese es el otro tema, para contestar la pregunta, que también incide, que es el crecimiento de la demanda ocasionado por el crecimiento de la población, y con esto conlleva, digamos, a los cambios en la economía de ciertos países como China e India, en cual están cambiando sus patrones de consumo, ¿no?, de alimentos básicos, saliendo de la pobreza, entonces están adquiriendo más productos para la ganadería, para leche, para carne y para otra serie de problemas. Entonces empuja la demanda, ¿no? O sea, ellos están entrando al mercado mundial, realmente. Han entrado al mercado mundial. Muchos años pasaron empobrecidos por el socialismo, y ahora que están entrando en un sistema, digamos, cuasi capitalista, están saliendo de la pobreza y están comenzando a demandar productos. Exactamente. Entonces todo esto está cambiando el panorama mundial, y va a seguir el efecto por mucho tiempo, ¿no? Como surgen otros países emergentes que comienzan a mejorar sus poderes adquisitivos, ¿no? Entonces, entre los países que están con estas políticas de subsidio y todo, yo diría que los Estados Unidos está a la cabeza, ¿no? Por los volúmenes de producción. Es un gran productor de maíz, es un gran productor de trigo, produce arroz para exportación, produce soya, derivados de la ganadería también, que son exportados. Entonces, esta política de subsidios de países desarrollados como los Estados Unidos son una buena causa de los problemas, ¿no? Terminamos el bloque anterior donde hizo un análisis de cuáles son las causas de todo este problema mundial, ¿no? De
este problema de incremento de precios de los bienes, de los alimentos básicos, arroz, trigo, maíz. ¿Cuál es, en su parecer, el camino que deberían seguir todos los gobiernos? Porque esto es un tema mundial, ¿no? Todos los gobiernos para tratar de buscar una solución a este problema del incremento de los precios de los alimentos básicos. Bueno, en primer lugar, yo diría revisar las políticas agrícolas. Por ejemplo, me refiero a aquellas políticas que distorsionan el mercado. Por ejemplo, los controles de precios, los subsidios en la agricultura. Todos estos elementos son distorsionantes del mercado. Entonces, con control de precios o también prohibiciones a la exportación de ciertos productos agrícolas como el arroz, por ejemplo, entonces al mercado mundial. Entonces este tipo de cosas le mandan una señal al agricultor de no produzca más, ¿no? Es decir, porque empeorando el tema de la escasez, empeorando el problema de la escasez. Lo mismo el control de precios, le da la señal de decir, sabes que no te vamos a pagar lo que en teoría deberías ganar, por tanto el oferente se va a salir de ese mercado. Porque voy a proteger al consumidor, dice las autoridades. Y terminan perjudicándolo. Y terminan finalmente perjudicando. Entonces ahí tiene un factor importante que son las distorsiones en el mercado y que ocasionan a su vez distorsiones en los precios. Después un elemento que está bastante... Doctor, perdón que lo interrumpa, o sea que su propuesta sería eliminar los controles de precios que se establezcan tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, y asimismo tratar de ir eliminando los subsidios. Correctamente, y ir eliminando los subsidios. Tal vez si hay se puede focalizar en los estratos de mayor pobreza, en los niños, en las madres gestantes, una ayuda focalizada, transitoria, mientras van mejorando las cosas, ¿no? Eso podría ser de las medidas inmediatas. Ahora, un problema sumamente importante, que esto no es solamente el Ecuador, sino los otros países que en desarrollo, que es la escasa inversión en ciencia y tecnología en la agricultura. Existe una cantidad enorme de información desde la década del 60, en aquello que se llamó la Revolución Verde, que significó que nada más que aplicar la ciencia en la agricultura, produciendo mejores tipos de plantas que respondan mejores a los fertilizantes, a un buen manejo de aguas, etcétera. Entonces, Doctor, ¿y a qué responde esto? Porque usted ha hecho muchos esfuerzos desde muchos años atrás para que se avance este tipo de cosas, ¿no? Para que la ciencia, como debe ser, al servicio del ser humano, desarrolle nuevas semillas, desarrolle nuevos procesos productivos. Usted ha estado muchos años metido en esto, ha estado muchos años impulsando estos desarrollos. ¿Cómo usted explica qué problemas usted ha enfrentado durante su vida académica, su vida de científico, para impulsar este tipo de cosas? Bueno, usualmente este tipo de actividad ha merecido poca atención de parte de los diferentes de gobiernos, ¿no? Entonces, para el caso del sector público, pues las inversiones han sido muy limitadas para la operación, digamos, de la investigación agrícola. Por el lado del sector privado ha habido aumentos, mejorías en la inversión del sector privado en investigación agrícola. ¿En los últimos años? En los últimos años. En los últimos años. ¿Décadas pasadas? No, en los últimos años, estoy hablando máximo 2 décadas. Antes de eso el sector privado prácticamente no intervenía en este tipo de actividades, ¿no? Ahora la otra parte del problema es que desarrolla la tecnología en una universidad, una estación experimental o un centro privado. Esto tiene que llegar a los agricultores, no es para que se quede en las estaciones. Entonces se requiere un tipo de actividad de transferencia de tecnología para que llegue a las condiciones de los agricultores, de los diferentes tipos de agricultores. Por ejemplo, el agricultor pequeño, nosotros tenemos
porcentaje mayoritario de agricultores pequeños, requieren una tecnología apropiada a sus condiciones, que no es la misma que requieren los agricultores medianos y grandes. Entonces aquí hay un problema de ajuste que finalmente tiene que ver con recursos, ¿no? Así que en adición hay a disposición, digamos, en este momento de la humanidad, los resultados de la biotecnología, o sea, la manipulación de genes con fines de mejoramiento genético. Entonces, esto es lo que en la prensa usted lee, los productos transgénicos o productos genéticamente modificados. Sí, valga una breve pregunta. Mucha gente dice, o he leído, que hay un temor a estos transgénicos. ¿Realmente se debe tener temor a estos transgénicos o es un tema de avance de la tecnología que no va a afectar al ser humano? Bueno, la mayor parte de la evidencia que existe ahora científica, digamos, es que son productos que no son perjudiciales. En términos generales no son perjudiciales por la población humana. Muchos de estos, por ejemplo, como el caso el maíz transgénico, etcétera, se utiliza en la alimentación animal, ¿no? Para los alimentos balanceados, de los cerdos, de las aves, etcétera. Y en Estados Unidos hay entre 40 y 50 millones de hectáreas actualmente con cultivos transgénicos. Y ellos están exportando, ¿no? Pero hay grupos críticos, muy críticos, de estos avances, en el cual dicen que se puede introducir alergias, se puede introducir enfermedades y otra serie de cosas. Ahora recién, con esta escasez que estamos comentando ahora, mundial de este tipo de productos, en que hay variedades transgénicas en el mercado, se está volviendo a un mayor interés de países como la Unión Europea, que se han opuesto enormemente a esto, y esto significa sencillamente variedades de alta productividad que tienen incorporado resistencia a plagas, a enfermedades, malezas, etcétera. O sea que los costos son mucho más bajos y la productividad es mucho más alta. Entonces, el momento en que se pueda utilizar mucho más esto, especialmente en los países en desarrollo que estamos sufriendo mucho más por estos problemas, yo creo que se va a atenuar a mediano y largo plazo este problema que estamos comentando. Doctor, usted nos ha detallado que la tecnología está al servicio del hombre y esto ya está, ¿no? Esto ya hay investigaciones de muchos años. Vemos cómo en el país actualmente los precios, la canasta básica, se está incrementando de forma sustancial? Hemos visto cómo hace pocos meses el ministro Ortiz de Economía proclamaba un 5% de inflación al terminal del año, cuando creo que él sabía de antemano que era imposible, porque para que sucediese eso tenían que suceder inflaciones negativas durante todo el año. Ahora vemos que la acumulada en un año está en un 8%, y esto afecta fundamentalmente a la gente de menos recursos. Todo lo que usted nos ha explicado con el tema de los transgénicos, la tecnología, la flexibilidad de los mercados, se puede traer al Ecuador, porque hemos visto como que en Ecuador este tipo de políticas también están totalmente disonantes. Sí, digamos, en Ecuador y otros países de América Latina no es permitido, digamos, la utilización de transgénicos, ¿no? Entonces, ya esa es una política establecida en el país, pero la subida de precios de los productos en el Ecuador tiene su explicación en lo que comentamos en el primer segmento. El asunto del incremento de precios de combustible hace que los insumos que se utilizan en la agricultura, como los fertilizantes, los productos agroquímicos para controlar pestes, todo eso está mucho más caro. Se quejan todos los días los agricultores de que no les cubre el costo de producción, porque han aumentado los costos de productos de los insumos, ¿no? Que son más caros, que vienen del exterior, el transporte de esos productos hacia Ecuador también ha aumentado enormemente, porque se utiliza combustible para ese propósito. Entonces, y la política que está aplicando el presidente Correa es el proteccionismo, diciendo prohibiendo exportación, por ejemplo, de arroz, está tratando de imponer controles de precios, todo lo que usted nos enunció en un principio eran que distorsionaban el mercado, lo están haciendo en el país. Todas esas políticas son distorsionantes, ¿no? Van a afectar a la gente. Van a afectar a la gente de forma negativa. De forma negativa, tal vez desde el punto político se piensa, pues a lo mejor que el consumidor
va a sentir que se está haciendo algo bien por ellos, y puede resultar en principio en forma temporal, pero esto no resuelve el problema. Más bien lo agrava. Lo agrava. Y en el país, ¿qué podríamos de primera mano recomendar para decir, a ver, señor presidente, esto para ir solucionando deberíamos comenzar a implementar qué cosas? Bueno, en primer lugar, como dijimos antes, el asunto de los controles de precios, eliminar los controles de precios, eliminar las barreras restrictivas al comercio. No. Por otro lado, el asunto de los subsidios para el sector agrícola, revisar estas medidas porque también tienen un efecto distorsionante en el mercado y en los precios. Luego, usted mencionó algo que es muy importante, la inflación. Es decir, la inflación está subiendo, este año puede ser el doble del año anterior o más, no sabemos, ¿no? Entonces, esto trae otras consecuencias en la economía, como usted sabe muy bien. Entonces, tiene que, de alguna manera, reducirse el gasto público, dar incentivos para aumentar la producción, en este caso de alimentos. Esos incentivos son precisamente no desincentivar. Claro. Amigos televidentes, lecciones que debemos tomar muy seriamente porque afectan la vida de la gente más pobre, no desincentivar la producción de alimentos, que es lo que realmente está generando este incremento de precios, porque no solo la demanda, al incrementarse la demanda y tener la oferta estancada, pues vamos a mantener un incremento de precios de dichos productos. Y las soluciones, como nos ha dicho bien el doctor Ampuero, no son el control de precios, pues esto ahuyenta la mayor, el incentivo a la oferta. Tampoco la solución es restringir las exportaciones, porque limitas una vez más los incentivos a la oferta. Debemos plantearnos soluciones prácticas, soluciones que deben dar resultado en corto plazo, que no son más que flexibilizar los mercados, permitir e incentivar la mayor producción de alimentos, y eso es lo único que va a lograr que el precio de estos bienes disminuya. Doctor Ampuero, muchísimas gracias por acompañarnos.